Bueno, Bad Dogs, bienvenidos a Room. Es un placer que estén aquí. Muchas gracias. La verdad que, bueno, ya vamos a estar viendo la banda. Quiero que me haga una breve introducción. ¿Quiénes son? ¿Cómo arrancó el proyecto? Bueno, el proyecto arrancó de una forma muy linda porque la primera vez que nos encontramos en un escenario. Ok. La primera vez que nos conocimos fue tocando. Y en este tocar vimos que pasaba algo. Empezamos a crear. Él trajo la canción que se llama Bad Dog, que decidimos poner el nombre a la banda también. Ok. Con este primer sencillo que sacamos. Y a partir de eso empezamos a crear. Muchas de las cosas que pasan empezaron pasando en el escenario y siguen pasando en el escenario, y como que es nuestro semillero de ideas, por decirlo así. Ok. Entonces eso nos gusta mucho como banda porque nos da una identidad de que cruda. Y eso salió aquí en Barcelona. Sí, trabajando en Craft, es un bar ahí en el Gótico Hemos donde se estado, hacen jams. Y bueno, ahí salió todo, ahí surgió, se gestó tocando justamente, ¿no? ¿Esto en qué año fue? Hace un año, ¿no? un año y algo. Sí. Bien. Y decidieron a partir de ahí, que se conocieron, formar el proyecto Bad Dogs. Sí, exacto. Empezamos el proyecto, éramos 3. Ok. Estaba Dani en la batería, que era la otra persona que formaba parte de la jam. Uh-huh. Bueno, con el tiempo él no pudo continuar con el proyecto, pero Estuvimos parados. claro, ¿Ah, sí? Estuvimos parados 4 meses. 4 meses. Y dijimos con Facu, hay que retomar esto porque las canciones están buenas, tenemos algo para dar. Ambos nos juntábamos y surgían ideas, composiciones, y decíamos, esto no lo podemos dejar morir. Me parece muy bien. Nos gusta componer juntos. Está bien. Nos gusta componer juntos, la verdad que nos complementamos mucho con las ideas que llevamos, con lo que queremos decir, y la pasamos bien. La pasamos bien haciéndolo. ¿Y cómo es ese método de composición? ¿Cómo lo llevan a cabo? Con alcohol. No necesariamente, pero Con whisky. el método de componer es, muchas veces llameando sale un pequeño riff o una pequeña idea o una pequeña letra o una pequeña base en la batería. Y Yo alguna situación que vemos en el día a día. claro, o en el bar. O en el bar. Sí, tenemos ideas que surgen, se disparan, disparadores, y de ahí empezamos a... Está bueno eso porque ustedes son de grabar las jams que hacen. No. ¿No? No, llevamos muy pocas ideas, salen muchas ideas, pero lo que llevamos es poco. Claro, Ok. es espontáneo más. Entonces, sería capaz más. que... Porque a veces si grabás todo hay un montón de cosas, pero lo que te acordás al día siguiente es lo que tiene peso. Totalmente. Y Claro. al otro día capaz que terminamos la sesión de ese día y que, ¿te acordás de este pedazo? Que está bueno, sí. Bueno, mañana hagámoslo. Y es un instante, no es la canción. Después de la canción El problema de tocar a veces alcoholizado es que capaz que no te acordás lo que tocaste ayer. Pero si está bueno, no nos acordamos. Alguna cosa Si sí, está pero bueno, te queda, ¿no? Pero bueno, sí, lo hacemos ahí en el escenario más que nada. Empezamos siendo 3 en la banda, con Dani, como que te comentaba. Sí. Él siguió con otro proyecto. Yo estaba tocando el bajo, en la batería. Ok. Como a mí me gusta siempre tocar la batería, siempre lo hice de chico. También, cuando retomamos, dijimos, no dejemos morir el proyecto. Digo, yo voy a la batería, que me emociona un montón. Hasta me emociona más que tocar el bajo también. Catarsis. ¿No? Claro, es como acá. Y bueno, lo llevamos adelante y nos gusta. En un momento pensamos hasta de poner un octavador para llenar ese espacio, Ok. pero al final decimos que no. No. Bien. La idea de lo crudo. Me parece bien, y aparte está bueno el hecho de, a ver, los dúos, siempre obviamente tenemos todos en la cabeza de White Stripes, creo que es una banda que marcó un montón Sí. la situación, y claramente es la afirmación de que 2 personas pueden hacer un quilombo bárbaro. Sí. Sí, Eh, total. y ustedes, el sonido, ¿cuál es el origen del sonido de la banda? ¿Porque cada uno es rockero y salió así, o estuvo laburado de...? Es una especie de... Es una especie de lo que venimos también acumulando durante años de proyectos y cosas. Por mi parte, me gusta el sonido crudo, así, violento, grunge, Ok. sucio, alternativo, punk. Y bueno, eso es
lo que le meto ahí a la guitarra y a la voz también. Sí, eso. vos? Y en la batería, yo no soy muy quisquilloso, o sea, a mí me gusta, mientras suenen las cosas, esas cosas que son tambores, mientras suene, saca algún sonido, va para adelante. O Bien. sea, y si me tengo que recordar algo, me acuerdo de agarrar un tacho de 20 litros y pegarle. Y eso ya era una batería, y ya está, con eso vamos para adelante. Me parece muy bien. Entonces, como siempre volviendo a eso, a lo crudo, que no importa más la canción Ok. que si es una guitarra de roble o una batería De nogal. de nogal hecha con, no sé. Hay mucho, ¿no? Como mucho enamoramiento sobre los objetos musicales y no necesariamente sobre la música. Como a mí me ha pasado de ver algunas que otra banda que viste, pelan unos guitarrones que decís, wow, y se ponen a tocar y. Claro. Como, ¿de dónde sacaste eso? Claro. Sí, sí, Está sí, buenísimo también. A mí me encanta tener instrumentos de calidad. Está buenísimo, pero... Sí, te cambia. Al final, Te cambia un montón. que yo pasé por varias guitarras, te cambia, te cambia. Es una diferencia, es una diferencia. Sí. Pero bueno, no hacer el foco ahí, sino que... Sí, lo más importante al final es lo que tenés para expresar, ¿no? Claro. Está bien que, claro, sonar bien ayuda mucho, pero si tenés visión, yo creo que podés decir, bueno, esto está bueno, por más que estés tocando con una Squier. Totalmente. Y aparte, creo que se trabaja muchísimo. A ver, las ideas no necesita. Pasa un poco lo mismo con el video, que me dediqué mucho tiempo al video. No es necesario tener la mejor cámara para sacar la mejor narrativa. O sea, Exacto. que incluso hay muchas veces que con lo básico tenés quizás más llegada que con objetos profesionales, pero por una cuestión de empatizar con la otra. Al fin y al cabo, la música es lo mismo que el video, es algo que se da para Sí. que la otra persona lo consuma. Y si está cuidado desde ese lado, creo que se traga. Sí. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Bad Dogs como banda, como proyecto? Son un montón. Muchas. Son un montón. Arrancamos a contar uno. Son un montón, pero veníamos hablando cuando veníamos para acá de que lo bueno de todavía tener el sueño, nosotros ya tenemos 36, 35, ¿no? Ujú. Y que de chico uno tenía ese sueño de, bueno, me quiero ir de gira, quiero llegar a un montón de lados y ese motorcito que parece que sigue estando, sigue estando. Sí. Y la idea es poder continuar haciendo canciones, mostrarlas, ir a tocar y emocionarse haciendo eso. O sea, Ok. Paso a paso también, es una cuestión de... Ahora vamos a grabar un disco, el primer disco, Ok. que se va a llamar Black and White, concepto blanco y negro, simple, crudo, dualidad también, Bien. pues somos dos, entonces nos pareció bien, ¿no? Está bueno. sí, nos gusta, la verdad que nos gusta. Nos gusta la idea de tener un concepto también. Y esto que lo blanco y lo negro y ese concepto crudo. Vuelvo que siempre a esa palabra porque es la verdad que clave. me gusta en el proyecto. Porque Realismo sucio musical. Es clave el tema del concepto porque, viste, todo tiene que acompañar. La música puede estar buena, pero si son un plomazo en el escenario, viste, capaz que no llegan, Claro. o si capaz tiene mucha energía en el escenario y la música está descuidada. Claro. Creo que eso es clave para los proyectos y para las bandas de generar un concepto, aunque sea algo, como decir, black and white, dualidad, como, fíjate, tampoco es la locura, no se ponen unos gorros estrambólicos y hacen nada raro. Pero es importante generar la identidad de los proyectos, creo que eso es lo que hace que se impulse, ¿no? para adelante. Sí, está bueno, la verdad. ¿Y esto dónde lo van a grabar el disco? lo vamos a grabar en un estudio que tengo. Soundspot. Y bueno, lo vamos a grabar ahí, somos dos, así que no hay muchas cosas que hacer. ¿Autogestión 100% todo? Va a ser autogestión. Sí. Y bueno, el lugar está preparado también, así que lo vamos a llevar adelante ahí nosotros dos. Bien, buenísimo. Nos contaban que se conocieron ahí en el Craft Bar, que para la gente que no sabe es un local de jam. O es Sí, un es un bar, bar que musical. hacen jam. Bar Un musical, musical. sí, live music, tocan bandas y hacen jams. Sí. Y ustedes que están ahí constantemente en el local, ¿cómo ven la escena musical de Barcelona? Hay de todo, Variada. hay de todo.
hay buenos, hay cosas que no querés volver a ver. Pero bueno, hay cosas interesantes, cosas muy interesantes también. Sí, es variado, hay muchos estilos, hay mucha gente hay mucho cover, hay mucho cover, mucha versión y cuando la gente hace algo original se nota. Si está bien hecho, Sí, está y ensayado. la recepción del público también. La recepción del público también se nota cómo lo valora. percibe, lo valora. La gente lo valora. Si está ensayado, y si no está ensayado, pero están las ideas claras, se nota. Es Es cierto, mucho eso. mejor que un cover muy bien hecho. Prefiero un tema quizás original, no tan bien hecho, por decir así. Ujú. Pero a mí particularmente me llega más. Totalmente, Sí. totalmente. Hay mucha banda de cover acá, es cierto. Hay Es muchas cierto. bandas de cover. Se labura mucho, veo que se labura mucho con eso y a muchos músicos dicen, bueno, tengo que laburar, prefiero laburar de esto Sí, antes que, no sé, ir a hacer otro tipo de laburo, estar en un local vendiendo ropa. Está bien también. Totalmente. Pero entonces, en esa balanza decir, bueno, me voy a tocar covers que también me gustan y capaz que también tienen algo para expresar, de que esa canción no muera. Sí, sí. Porque si nadie tocaría los covers de Jimi Hendrix no se escucharía más porque está muerto hace 40 años. Entonces, no veo mal que pase eso. Sí está bueno que se le dé tu identidad. O sea, Totalmente, que no sea el no tiene que ser la calco, claro. nota. No hace falta. Totalmente. Creo que va por ahí. un Totalmente. Y bueno, ustedes claramente por el hecho de estar acá como en el craft y tal, tocan muy seguido en vivo y tienen su público. Pero les quiero preguntar cómo se llevan con el tema de las redes sociales y todo lo que tenga que ver con la difusión de las bandas de manera virtual. A mí no me gusta. No me gusta. Porque es como que ahora los músicos tienen que ser influencers. Y es. La verdad que me parece una mierda. Había alguien antes que hacía ese trabajo, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, ahora también ya los tiempos cambiaron mucho y nosotros no tenemos plata para alguien que haga eso tampoco. Pero a mí en particular no me gusta mucho tener que estar ahí y ser una especie de influencer. A veces la gente se fija mucho en lo que hacen los músicos más que en la música. Exactamente. Y eso tampoco, para mí, no está muy bueno. Pero bueno, qué sé Son yo. los tiempos que corren. Son los tiempos que Se corren. disipa un poco la energía haciendo una historia de cualquier cosa y capaz que puede estar componiendo. O Totalmente. pensando en la próxima canción. Pero bueno, Total. es lo que toca. También somos de la generación que no nacimos con el móvil en la mano, entonces nos cuesta un poco más porque tenemos esa idea romántica de no redes, de no móvil y entonces nos Totalmente. cuesta meternos ahí y lo hacemos igual porque estamos inmersos en este mundo donde lo tenemos, nos sirve y lo vamos llevando como podemos. Bien. Obviamente subimos nuestras historias, nuestro Instagram que se va armando también tiene el concepto, las fotos están elegidas, vamos pensando todo eso sin volvernos locos. Bien, bien. Sí, es muy loco que se haya perdido el hecho de la distribución puerta a puerta, ¿viste? Porque antes vos te grababas tu disquito, te ibas con tu disquito por el barrio, lo mostrabas, se lo vendías a uno, a lo otro, y era como que te quedabas con parte de todo ese proceso con tu propia ganancia, digamos, ya sea porque se lo regalabas a uno o porque lo vendías y tal. Y creo que ahora se está expulsando muchísimo al músico a no ser dueño de su propia música, con este tema de las plataformas tipo DistroKid y todo eso para subir Spotify, que te lo suben a 45 plataformas. Y es difícil porque hay mucho trabajo por medio atrás de la música, ¿viste? La grabación, la composición, las ideas, y que se te lleve todo eso una otra empresa para distribuir 1 millón de lados que nunca te vuelve nada, a menos que tengas 2 millones de streams. 0,0013 céntimos por Es raro, ¿viste? Como que yo no encuentro la manera de entender cómo se puede distribuir la música de una manera que valga la pena de nosotros. Por otro lado, también en estos tiempos tenés la capacidad de a través de las redes llegar a más gente. Claro. Y eso está bueno porque yo me acuerdo cuando grabé mi primer disquito, cuando estaba el CD, ahora ya
ni se usa. Hacías un show y por ahí lo repartías o lo vendías en el show a 2 pesos, 3 pesos. Y bueno, ahora subís una canción y lo puede estar escuchando alguien de Japón. Claro, ¿viste? claro, la llegada es un montón. Un poco está volviendo con los discos. Está volviendo un poco la esencia esa de tener el disco Sí, y sí, los vinilos. los Eso está vinilos, los buenísimo. vinilos. Entonces eso está bueno que esté pasando porque estás escuchando el disco, ves las canciones, ves las letras de nuevo. Que hubo una época de mi vida que conocía un montón de canciones, no sabían de qué disco era, no sabía la tapa del disco. Y dice, ¿conoces esta canción? Sí, no sé, capaz que hay canciones que no sabía ni de quién eran. Porque había una lista que reproducía, entonces pasa un poco eso, pero bueno, también es como uno va a encarar la música y cómo la querés escuchar. Totalmente. Yo me pongo a escuchar generalmente me pongo a escuchar un disco en YouTube. Entonces pongo el disco, pongo la full pantalla y veo la tapa del disco. Que es, Claro. El por full lo menos- álbum. Claro, por lo menos Claro. veo la tapa del disco, que era lo que hacíamos, ¿viste? Con el Sí, librito, que ¿viste? veías las letras y... Claro. Totalmente. Y eso también hace que la música pase. A ver, yo tengo los recuerdos de eso, de viste leer el librito y. Tangible. Es toda como una ceremonia, ¿viste? Poner el disco, ver las letras, ver los productores, quién lo hizo, quién no. Y creo que se perdió muchísimo esto con el tema de lo digital y Claro. y redes sociales. Que si bien hay una parte buena y es que podés llegar a gente de Japón Claro. y podés llegar a tener un alcance increíble. Pero por ahí no tiene el mismo peso... Pero siento que sos un poco más, como invisible ante Claro. la vida, ¿viste? Por eso creo que están estos músicos influencers que necesitan llamar la atención para estar constantemente ahí. A mí me pasa de que yo sigo muchas bandas y ahí ves gente muy activa en redes sociales, músicos, y capaz que nunca muestran la música. O solamente ponen un pedacito bailando y es Sí, como de que eso hablábamos el otro día. Sí. es como Sí, raro, sí, ¿viste? sí, sí, sí. Es Somos gente analógica en un mundo digital. muy buena esa. sí. Exacto. Me gusta. Sí, sí, está ahí lo tangible, lo intangible. Cuesta Bien. adaptarse. Pero bueno, Es compliquete. no queda otra igual tampoco, ¿no? Y ustedes con esto con el disco que van a grabar, que lo van a subir a Spotify, van a hacer Lo vamos a subir a todas las plataformas. ¿No van a hacer Sí. versión física? El disco? La verdad que no lo habíamos pensado, pero estaría bueno. Estaría bueno. Y si decimos Sí, sí. que no, ya lo contradecimos. No lo que dijimos, ¿viste? No, pero no habíamos puesto a pensar, la verdad. No, pero, estaría bueno hacer estaría bueno. un formato vinilo. Y, Son caros, igual yo estuve averiguando. Son caros, sí. pero son bueno, caros. Se puede autocostear. O sea, Sí, no sí. necesariamente digo que te vas a hacer una casa vendiendo discos, pero sí que se paguen los discos y que te pague el movimiento para ir a venderlo a un lugar donde lo quieras llevar. Exactamente. Pasa, o sea, tengo amigos que tienen eso, quizás en otro estilo musical, pero se hacen sus 100, 200 discos y los venden y bueno, junta el dinero para grabar el otro disco. Exactamente. Está todo bien y bueno, después, que lo que hablábamos un poco antes de comenzar la charla, de que lo importante es que la música llegue, para después que se vaya cultivando algo que haga crecer ese árbol que queremos, ¿no? Totalmente, totalmente. Es súper importante el hecho de que llegue la música, ¿no? Claro. Tal Como cual. tener algo físico, tener algo tangible, o sea, ya sea un sticker o un disco o... Yo he visto gente vendiendo discos CD, que vos, viste, si dónde los pongo. Sí, Claro, Y claro. le o te ponen lo un regalan. QR en la tapa y los vas, autos tienen vas ya. a Spotify Claro. o a YouTube. La otra vez una persona estaba tocando y me dice, mirá, tengo los CD, te los regalo. Digo, mi ordenador no tiene para escuchar CD, no tengo para escuchar Claro. CD, no sé qué le voy a hacer, digo. Y le digo, te lo agarro igual y lo tengo ahí, pero la verdad que creo que todavía está en el plástico, no lo abrí. Claro que es. Porque tampoco es que no tiene librito. O sea, el Es el disco sobrecito, digamos, es el sobre, tipo cartón, y el disco adentro y ya lo puedo ver atrás y adelante las canciones, no es que, bueno, si tiene un libro lo abriría. Pero Totalmente. está como de colección ahí. Pero está. Muy bien, ¿sabés que hace un rato habías dicho de que como que ya eran más adultos y como que iba por el lado más seria la cuestión? Les quiero preguntar un poco por la carrera musical de cada uno. ¿Cómo fueron los inicios? ¿De dónde vienen? Y bueno, yo empecé tocando una guitarra vieja de mi abuelo, que tenía las cuerdas del puente a esto, más o menos, era
Era una tortura tocar al principio, pero quería hacer mis canciones. Siempre escribí, soy escritor, entonces quería meterle música. Y me voló mucho la cabeza el punk rock. A mí me voló la cabeza y dije, quiero tener una guitarra eléctrica. Pero bueno, no teníamos plata para una guitarra eléctrica, entonces guitarra criolla. Y después, bueno, punk se fue rock dando. con una española ahí medio complicado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, la esencia estaba, ¿no? La esencia estaba. Y bueno, después se fue dando bandas de punk rock. El grunge también, Nirvana, Alice in Chains, todas estas bandas de los 90 también me marcaron mucho. Y bueno, fui teniendo mis proyectos que nacían y morían por ahí con la misma facilidad. Pero siempre ahí queriendo sumar algo. Después dije, no voy a tener más banda, voy a hacer mi carrera solista. Volví a la criolla y a la armónica, tipo Bob Dylan, a lo folk, y que también me gusta mucho. ¿Tenías el fierro ese con la armónica acá? Sí, todo. Lo tengo todavía, sigo haciendo canciones así. Con mi proyecto solista. Pero cuando surgió esto de Bad Dog, me agarró medio así como no tenía pensado tener una banda de rock. Y dije, bueno, vamos a darle, listo, la bala de plata, lo que decíamos recién. Y dije, la verdad te agarra un poco cansado después de tantas veces, tantos proyectos que van, vienen, mueren. Pero veía que era recíproco, entonces dije, bueno, si hay esta misma energía, entonces vamos a darle. Bien. De mi parte fue un desafío porque a mis padres sí les ha gustado siempre la música, pero nunca han hecho música. Sí, mi abuelo hacía música con la guitarra, lo he visto alguna vez, raramente. Pero bueno, el arte en casa se veía como que está bien que lo hagas porque es algo bueno, pero hay que estudiar. Entonces siempre nos dieron la posibilidad nos han ayudado a cultivar nuestro arte. Mi hermano tocaba la guitarra, yo estaba ahí con él, mi otro hermano el teclado y yo agarré la batería. Era tipo Airbag, la banda algo de así. Y bueno, así empecé con la batería, acompañándolo un poco a mi hermano. Y tenía 9 años, 10 años, y tuve varios años tocando la batería con una banda también de punk, tipo Ataque o por ese lado. Gran banda, Ataque. Pero también escuchaba mucho B8, Hermética, bueno, Black Sabbath. Teníamos unos vecinos que eran de ese palo y Deep Purple, mucho nacional también, ¿no? Del rock. Y o metal, bueno, todo ese lado por ahí. Y así empecé con la batería, muchos años con la batería y con la guitarra al lado. Toco la guitarra también, entonces también tengo mi proyecto con la guitarra. En un momento vi que era más fácil trasladarme y moverme y hacer canciones. El gran problema del baterista, ¿no? Y cantar. Hay que tener un camión para moverte. Claro. Y cantar y hacer canciones, que es algo que me gusta mucho también, que lo llevo también con mi proyecto, con la guitarra y con composición. Y bueno, cuando apareció esto cuando empezamos con Bad Dog, que yo estaba con el bajo, lo llevábamos adelante. Cuando pasó que Dani no pudo seguir con el proyecto, pasarme a la batería me motivó muchísimo. ¿Estabas tocando vos activamente la batería? Estaba en esa tocando, época, o no, más o menos porque estaba en la jam tocando, pero no como, bueno, voy a hacer un show, voy a ensayar 4 horas seguidas la batería. Tocaba porque, bueno, también la tenía en el estudio, que fue un reencuentro ahí, tener el estudio y poder comprarme la batería y volver a estar ahí horas. Claro, es como sentarse ahí, es como entrar un poco en la esencia de cuando era chico y ese sueño ahí, es como que retomarlo estaba muy bueno. Y bueno, esa es un poco mi historia con la batería, particularmente volver ahora a la batería me emociona mucho, es algo que realmente me gusta. Bien. Y también de otro lado, porque también al estar muchos años con las cuerdas también, vuelvo a la batería desde otro lado. A veces capaz estoy pensando un riff, estoy tocando la batería pensando el riff de la guitarra. Totalmente. O estamos ensayando y tengo que ir con la guitarra al lado
y hago el riff y hago la batería. Bueno, los Dave Grohl, viste, que piensa un poco de esa movida, salvando las diferencias, ¿no? Y eso, esa es mi conexión con la música, verlo un poco de las cuerdas, un poco de la percusión. Qué bueno eso, qué bueno porque es cierto que el hecho de ir picando de instrumento a instrumento te va generando como un montón de data y también vas entendiendo, ¿viste? Cuáles son los lugares que tienen los instrumentos y eso está bárbaro. Y por lo que me cuentan ustedes, bueno, tienen una carrera bastante larga de música, de bandas, de instrumentos. ¿Qué es lo que los lleva a seguir haciendo esto? Ya sé que puede ir por el lado de la pasión quizá, pero quizá puedan darme alguna respuesta que no es la obvia. Estamos al pedo. No tenemos nada que hacer y nada, nos ponemos a hacer canciones. Muy buena. No, nos pareció que había potencial. Porque ya te digo, o sea, si no hubiéramos visto ese potencial recíproco, creo que no nos hubiéramos subido al carrito de Bad Dog. Me parece que eso fue lo que más, por mi parte, me incentivó a decir, bueno, vamos con esto. Porque tuvimos varios meses parados cuando se fue el baterista, pero no queríamos dejarlo morir. Dijimos, che, acá hay algo, acá hay potencial. ¿Qué opinas vos? Me decía así. Bueno, vamos a divertimos. Seamos dos. Chau, a la mierda todo. Particularmente nos divertimos, o sea, estamos tocando y nos miramos y nos cagamos de risa. También somos amigos. Es clave eso, es clave. Va por ahí. Y aparte se ve desde el otro lado cuando hay preocupación, cuando lo están disfrutando. Sí. Creo que es muy importante pasarla bien. Nos comprometemos, o sea, vamos a llegar a las 5. A las 5 estamos ahí. Bien. Sí. Es como... Ya somos grandes. Y si tuviesen que darle algún ejemplo a quizá una persona más joven, o no necesariamente más joven, pero que está en esta lucha, ¿viste? De que una banda no me sale, toqué con 10 bandas, todavía no, me rindo, no quiero hacerlo más. Que hacemos como trabajo normal. Claro, que vaya a estudiar. Que vaya a estudiar. Que vaya a estudiar y que sea abogado. Porque se va a cagar de hambre, no. Que haga lo que le emociona. Sí, que si no se gusta, pero la tiene que ir. persistencia es clave. Si no lo intentás, no vas a llegar a ningún lado. Eso es clave. El que abandona no tiene premio. Muy bueno eso. eso. Sí, es un poco así. Bueno, es así, totalmente así. Y bueno, y hay gente capaz que está bloqueada, decir, bueno, esto no es lo mío, y bueno. En todo arte. Claro, vos me dijiste que sos escritor y también calculo que debe ser un poco lo mismo de ese lado, ¿no? Es un poco más complicado el mundo de la escritura porque no tiene la misma visualización. Pero está muy complicado el mundo de la escritura en este momento. Es un poco nerd también, ¿no? Como bohemio nerd. Y ahora se lee mucho en digital también, el tema del libro. Pues, le contamos a la gente, sacaste una novela que me Sí. contaste fuera de cámara. Si querés decir el nombre. La soledad del artista se llama. Bien. La soledad del artista y habla un poco de esto de cómo se relaciona la soledad justamente con el tema de crear, con el tema de ser un artista. Interesantísimo eso. Sí. Después te traigo una. Sí. Me interesa mucho el concepto, porque la soledad del artista, buen nombre incluso. Sí. Está bueno. Lo robé por ahí, lo robé a... ¿Podemos decir a quién se lo robé? Claro. Lo dejamos en el misterio. Bien. Y que me interesa saber un poco sobre el libro, sobre la historia de la novela. Bueno, es este viaje que hice a Europa dejando allá una vida que ya parece otra vida, la verdad, después de tantos años. Y creo que cualquier inmigrante que va en busca de su arte en otro lugar por ahí y apuesta a esa se puede sentir completamente identificado. Y va un poquito por ahí. Y si tampoco sos artista y sos migrante también, y si sos artista y no sos migrante también, y si te gusta leer también, qué sé yo. Hay que vendérsela a todos. Hay que vender, hay copias por vender. Hay copias por vender. ¿Y Bad Dog siempre fue en inglés las letras? Sí, siempre en inglés. A veces mucho lo que hacemos es componemos en español, lo pasamos al inglés. También un poco por la proyección
pensando hasta dónde, a qué dónde? lugares queremos llegar. Hay lugares como las cunas de la música donde quizás en español se llega de otra forma. Sí, Pero bueno, hay puntos que queremos ir y decir, bueno, acá para ir a estos lugares y movernos en este circuito que nos gusta, que nos emociona. es en inglés. Tiene que ser Claro. por ahí. Y tampoco tenemos ningún complejo con eso, ¿viste? Porque hay gente que dice, ¿por qué componer en inglés? Componer, qué sé yo. El arte me sale como No, totalmente. sale y totalmente. lo expresamos así y nos da igual. Y es difícil también componer en español. ¿Viste? Son palabras que hay que pensarlas muy bien para que quizás creo que el inglés es un poco más estéticamente lindo. Sí. Más Más allá de eso, nos importa bastante poco, te diría nada, lo que nos puedan decir si. muy bien. O sea, Sí. lo hacemos porque Porque nos pintó sale y así, chao, porque nos claro. Porque, gusta. Vito, porque también, como nació Bad Dog en un escenario totalmente cosmopolita como es Barcelona, también un poco, eso tuvo un poco de influencia en por qué sea Claro. en inglés, ¿no? Porque Mucha gente que habla inglés y la forma de entenderse más allá del idioma es que alguien te entienda. ¿no? Si hablas en Totalmente. chino Sí. o cualquier tipo de idioma. sí, Totalmente. pero más que que no lo nada entienda. porque pintó, porque tuvimos ganas de que sea en inglés. Sí, Sí. no hay otra explicación. Sí, Bien. la verdad que sí. Bien. Bueno, ¿cómo van a terminar el año? ¿Conciertos? ¿El disco, no sé si lo lanzarán en 2000 este año o el año que viene? Más que el año que viene. El año que viene lo Supongo, lanzarán. sí, supongo que el año Más que el año que saldrá. viene. ¿Y ahora qué queda como recta final de este año? ¿Recitales? Queda el recital. Bueno, esto está. ¿Hoy qué día es? Hoy es Estamos en- sábado 1 de noviembre. Hoy estamos en Ahí está. noviembre, el 27 de noviembre Sí. tocamos con los Ladyboy, que es una banda Bien. que apreciamos muchísimo Que han estado aquí, claramente. claro, por Con cómo sienten la música también. En Y Fridonia. bueno, tocamos en Fridonia con ellos, que va a ser un fechón, la verdad estamos re contentos con eso. Prepararnos para eso, terminar de producir las canciones del disco y ya grabarlas. Bien. Grabar todo lo que queda. Y ya supongo que para abril, más o menos el año que viene, tendría que estar saliendo. Ensayar. Piensen en lo del formato físico, ¿no? Yo la tiré. Sí, va. Sí, estaría bueno. Hay que parece que averiguarlo, lo hay que vamos a hacer. averiguarlo. Sí. Hay que averiguarlo. No, hay data. Hay data. Sí. Porque aparte también, a mí me pasa, yo por ejemplo, yo no tengo bandeja de vinilo, pero tengo vinilos. Ah, Claro. Porque alguien me ha regalado, porque vas a En una algún banda momento y te vas lo a comprar la comprás, bandeja. Es un vicio caro. Sí, si está nos compras bueno. el disco te regalamos la bandeja. Ahí está. Hacemos 2 por Nos 1. compras 10 discos. Es muy buena. Bueno, Bad Dogs, la verdad que un placer haberlos tenido de acá. Muchas gracias Sí, por, muchas por gracias. invitarnos. Un gustazo. Un placer, Álvaro. Gracias por el espacio. Súper buena onda todo. Y nada, bueno, ya nos estaremos viendo el 27, que me dijeron, ¿no? En Fridonia. 27 de noviembre. Estaremos ahí firmes, como rule de estatua. Bien. Así que bueno, nada, gracias por estar aquí en Room y Gracias. espero que lo hayan disfrutado. Sí, claro. Un montón. Muchas gracias. Claro.